Fui a Lourdes y volví aplastado por el milagro. Esta frase fue dicha por un ateo francés que después de escuchar las narraciones sobre las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y sobre todos los milagros que se daban en ese lugar, decidió ir personalmente a desmentir toda esa farsa. Llegó y comenzó a ver todas esas maravillas que él pensaba que eran falsas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando no tuvo otra opción que regresar a París? Y cuando todas las personas le preguntaban sobre lo que había visto en Lourdes, cómo realmente él venía trayendo todos los argumentos para demostrar que eso no era otra cosa que una gran mentira, fue ahí donde él dijo esa frase: fui a Lourdes y volví aplastado por el milagro. Santa Bernadette, una pastorcita, hija de su pueblo, de una condición social la más baja posible en Francia en el siglo XIX, fue la escogida para recibir este mensaje de la Santísima Virgen. En 1854, el Papa Beato Pío IX había proclamado junto con la Iglesia Universal el dogma de la Inmaculada Concepción. Solamente 4 años después, Nuestra Señora aparecía personalmente a esta pastora para decir que realmente es así. Ella fue concebida sin pecado original. Y fue lo que ella proclamó a Santa Bernadette en ese momento en que se apareció el 11 de febrero de 1858. Fueron 18 apariciones las que pudo presenciar Santa Bernadette. Del 11 de febrero de 1858 al 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Sin embargo, quedó impactadísima por esa señora que ella primeramente no supo discernir que era la Madre de Dios. Pero era tan bella, tan impresionante, que años después una monja le preguntó a Santa Bernadette sobre la belleza de Nuestra Señora, y ella respondió con las siguientes palabras: es tan bella que cuando se ve una vez se desea la muerte solo para volver a verla. Bernadette era, podemos decir, la más humilde de todas las personas de ese siglo. Ella se consideraba la última en todo el mundo. Era una época en que todas las personas cultas, todas las personas estudiadas querían demostrar que la religión, que la Iglesia Católica era toda una farsa. Por eso cuando escucharon estas apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, inmediatamente buscaron cómo contradecirlas, cómo ridicularizarlas, cómo infamarlas, porque quedaba al descubierto toda su mentira, todo su error. Fue así que 3 médicos de Lourdes se pusieron a la casa de Santa Bernadette para intentar demostrar que ella estaba completamente loca. A tal punto llegaron que intentaron internarla en un psiquiátrico para librarse completamente de todo este acontecimiento. Muchos otros médicos también llegaron para intentar falsificar pruebas y decir que todos aquellos milagros que comenzaban a pasar eran inventos de las personas, que eran una especie de histeria colectiva y así muchas cosas. A tal punto llegó que el propio párroco de Lourdes, un poco confundido por aquel ambiente de incertidumbre, quiso cerciorarse de que esto no era una locura. Y él pidió a Dios que le diera una señal para saber que las apariciones eran verdaderas. Un hombre llamado Bougiet, que era ciego desde hace 20 años, conocido por todos en la región, había perdido su vista cuando en una mina hubo una explosión y recibió muchísimos impactos de piedras, de materiales cortantes que le ocasionaron muchísimas heridas y la pérdida de su vista. Este Bougiet era un hombre muy devoto y habiendo escuchado que había aparecido una fuente milagrosa, una fuente que
que la Virgen había indicado en las propias apariciones, él quiso beneficiarse de esa agua. Y así fue que le pidió a su hija que fuera a buscar un poco de esa agua y se la llevara. Él, al recibir esa agua milagrosa, se la frotó en sus ojos y tomó de ella. ¿Cuál no fue la sorpresa de todo el mundo cuando escuchan gritos de júbilo y de alegría? Era Bugiet, que había recobrado su vista milagrosamente después de 20 años. Fue el primer milagro de Lourdes y que sirvió como una señal patente, inclusive durante las apariciones, de que éstas eran verdaderas. Hay miles de casos de milagros. Sin embargo, uno tremendo que conmocionó a toda Europa, inclusive en la época de las apariciones, fue el caso de Justino, un niño que desde que nació tuvo una salud muy frágil y que a medida que iba pasando el tiempo se iba debilitando, hasta que un día el niño no tenía ninguna señales de vida. La mamá mismo así, con una gran fe, lo metió en la fuente que estaba casi congelada y lo dejó ahí por 15 minutos. Al sacarlo, comenzó a percibir ciertas señales de vida. Sin embargo, el niño aún seguía inconsciente. Comenzó a respirar y pocas horas después, el niño estaba completamente sano, pidiendo inclusive alimento. Hay más de 2000 casos que han sido aprobados por la Iglesia como que no tienen ninguna explicación científica. Sin embargo, solo 70 han sido considerados milagros. El último de ellos fue en el año 2018, cuando, después de haber estudiado minuciosamente un caso de una monja que era inválida durante 40 años, después de una peregrinación a Lourdes, volvió a caminar. Todas esas curas físicas son las visibles, pero muchísimo más importantes son todas las curas invisibles que se dan cuando las personas peregrinan con fe a Lourdes. Muchas veces las personas llevan años con vicios, años con enfermedades del corazón, y al estar presente en esas fuentes benditas, frente a esa gruta, recordando la figura de Santa Bernadette, aquella pastorcita inocente, muchas veces una lepra espiritual se cae. Es más, podemos decir, si la persona va con fe, es imposible que no se dé un milagro de conversión en Lourdes. Así como se han dado tantas curas del cuerpo, muchísimo más importante son las curas del alma que se dan a las personas devotas de la Madre de Dios. Escuchando la historia de Nuestra Señora de Lourdes, nos confirma en la confianza de saber que todo milagro puede pasar para quien tiene fe y tiene esperanza en la Madre de Dios. Estamos en momentos de mucha confusión en todas partes, en todas las situaciones, en todas las familias, en todas las almas. Pidamos a Nuestra Señora de Lourdes que obre el mayor milagro que se puede dar, que transforme nuestro corazón, que transforme nuestra alma, que haga un milagro de arrancar ese ojo, esa mano, ese pie que me lleva a pecar. Y poniendo toda nuestra confianza en aquella que se proclamó como la Inmaculada Concepción, no tengamos más reparo en nuestras miserias, sino en la bondad y la misericordia de esa Madre que está para interceder por cada uno de nosotros. Salve María.